Ernesto Reina y Alcántara ha estado mucho tiempo en instituciones que tienen que ver con el medio ambiente. Nosotros siempre quisimos tenerlo aquí y hoy se nos da el deseo. Le damos la bienvenida a Ernesto, amigo de siempre, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Es un cargo largo por lo menos. Gracias por estar aquí. Ernesto, ¿qué es esto? Eso que acabo de leer. Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sí, gracias. Buen día, don Julio. Buen día, don José Israel, don Carlos, doctor. El Consejo Nacional para el Cambio Climático se creó en el año 2008 para responder a las consideraciones que se tenían luego de crearse el framework, como le llaman, de la Convención de las Naciones Unidas para luchar contra lo que estamos viviendo, que es el cambio climático. Y en República Dominicana necesitábamos tener una institución que fuera transversal y que uniera a todos los actores que de una manera u otra tenemos que ver con lo que estamos viviendo en el cambio climático. Por eso que el Consejo de Cambio Climático, que tiene un nombre muy pomposo, muy largo, está integrado por prácticamente todos los ministerios y presidido por el señor presidente de la República. Pero lo que yo me encuentro raro es por qué, si está tan ligado a medio ambiente, los que trabajan en esa área que usted está, ¿por qué eso no es un departamento del Ministerio de Medio Ambiente? Precisamente porque es transversal ¿Qué y un quiere decir departamento transversal? que incide en salud, en agricultura, en economía, en relaciones exteriores, en instituciones como el INDRI y con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en beneficio de mitigar el cambio climático. Si fuera una dependencia del ministerio, fuera un departamento de una secretaría o de un ministerio, y no tendría la misma incidencia, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, no tendría la misma incidencia que con Hacienda o con el Ministerio de Planificación y Economía y Desarrollo. Entonces, se quiso hacer un instrumento que lo presida el señor presidente de la República y con un ejecutivo que responda directamente al presidente de la República y pueda coordinar con esas diferentes instituciones. ¿Qué buscamos en este sentido? La integración de todo y cada uno de los actores de nuestra sociedad que necesitamos y debemos hacerlo, trabajar para mitigar el cambio climático y la adaptación al mismo. ¿Qué le digo con esto? Industria y comercio, por ejemplo, en la parte industrial, nosotros debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero trabajando con industria y comercio y directamente con las asociaciones de industria, los industriales, para que comprendan que lo que se haga para tener una producción limpia no es un gasto, sino es una inversión para la mejor calidad de los productos que ellos fabrican y que tengan también mejores precios a nivel local y a nivel internacional. Reina, hay problemas que desde fuera del poder se ven simples. Claro, desde dentro del poder se complican. Sabemos porque las trabas entre instituciones, las transversalidades son difíciles. Es más difícil pasar la transversalidad de usted que la carretera del sur. Correcto. Es así. Ahora bien, los problemas fundamentales del climático en la República Dominicana se reducen a la deforestación, al problema de la deforestación en la zona fronteriza, que es más agudo, y a la emisión de gases. Ahí están identificados tres problemas nodales. En el caso de la emisión de gases, el más grande culpable es la generación eléctrica, que aunque el porcentaje de generación eléctrica contaminante ha bajado, no se ha reducido en cantidad. Es el porcentaje porque ha crecido el bueno, pero no porque ha decrecido el malo.
Entonces, cuando se habla de decrecer el malo, nos encontramos al gobierno instalando una planta de carbón, que tal vez es la solución necesaria por su volumen de producción, por su costo y todo, pero en el cambio climático es contradictorio. Entonces alguien propuso, reconozco que hablo desde fuera, no he tenido en mis manos tomar soluciones nunca, lamentablemente. Se ha difundido la idea de que se puede captar el dióxido de carbono en las plantas que generan masivamente ese elemento dañino. Y ese dióxido de carbono utilizarlo para lo que sirve en el mar, que es alimentar las algas, productoras a su vez de gran cantidad de grasa. Es un mecanismo que le puede dejar a los generadores más dinero que la generación. Por lo mismo de que las algas son comestibles y a la vez generan grasa, abundante grasa. Esa es una idea que está desarrollada en el mundo. No sé dónde se ha aplicado, porque es una idea de geniecillos que se fajaron a investigar, algunos de los cuales ha dicho que va a resolver el problema de la humanidad, de la alimentación y de la energía, pero que aquí es perfectamente ensayable, sobre todo porque las plantas generadoras ganan mucho dinero. Durante años ellos han tenido garantizado rentabilidad del orden del 20% y hasta del 40%, dependiendo de los precios internacionales del petróleo. Entonces es una solución. En el caso de la deforestación haitiana, hay una planta que el haitiano no tumba, no quema, es el mango. El mango. Que hoy no tiene límite en la capacidad, en la demanda internacional desde la República Dominicana. Entonces a mí me parece tan simple, desde fuera, claro, me parece tan simple como que sembrar de mango la frontera entera es un valladar a la inmigración haitiana, que se puede comer los mangos pero que no tumba los árboles. Y extender la cultura del mango hacia allá, el cultivo del mango hacia allá, fomentarlo, influir con el ejemplo, sobre todo no ir a sembrar mango en Haití, sino en la frontera facilitar que la gente lleve plántulas y la siembre allá. Entonces, me parece que es un problema que debe enfocarse con soluciones, no con prohibiciones. Porque hay que producir en la agricultura, no es el único país que está devastando su bosque en el mundo, es el mundo entero. Pero hay que buscar el vericueto de qué producir que no dañe el bosque y que facilite los hábitos y costumbres de la gente. Ahí, por ejemplo, la medida que tomó Domínguez Brito merece el aplauso de todos, de parar la producción en zonas que previamente habían sido declaradas reserva forestal. Pero él está llevando la cosa a parar los recursos que ya se han generado en esa producción. Hay una queja enorme de los productores en esa zona que tratan de sacar el último producto y no le permiten sacarlo, bajarlo por la montaña. O sea, la prohibición no es el mejor recurso, es necesario muchas veces, en este caso válido. Pero yo quisiera abundar sobre soluciones al problema climático, porque se hace mucha doctrina. Se dice mucho, portémonos bien, pero hay que buscar vueltas que resuelvan los problemas. No, claro, e incluso esas soluciones, esas prohibiciones van acompañadas de acciones que quizás en el momento no se ven, pero que se van a ver. El caso de la frontera, desde el año 2008-2009 se ha estado trabajando en un proyecto binacional de reforestación de la frontera. Claro que no es solamente con mango, se han utilizado otros frutos y se utilizan árboles maderables, a tal nivel de que en el Ministerio de Medio Ambiente tenía dentro del programa de reforestación unas 90 brigadas que se le pagaba a haitianos del lado de Haití en la frontera, buscando que ellos plantaran, hicieran la plantación y la cuidaran, y así reciben un dinero quincenal que le permite subsistir y no... sí, pero hay que entender que Haití tiene un problema energético primario. Haití no tiene combustible para la cocina. Entonces, desde que se siembran árboles maderables, ellos lo que tienen acechada la plantita, por necesidad vital.
No es un problema de mala costumbre, es una costumbre hecha por la necesidad y por el desgobierno que inauguró Duvalier. Duvalier el viejo. Sí, sí. Que la primera cosa que hizo fue cerrar la universidad. Ahí separó el talento haitiano en su formación. Y por ahí devastó la vida interna de Haití. Hasta el año 60 el Producto Bruto Interno de la República Dominicana y Haití era igual. Cuando murió Trujillo, Sí. estaba Duvalier allá, que él lo había puesto. Y entonces allí comenzó la devastación y aquí el desarrollo. Y hoy la distancia es enorme, porque ha habido desgobierno allá y de alguna manera gobierno aquí. Unos mejores, otros peores, pero hay una cierta dinámica del desarrollo en el país. Y están los resultados en el Producto Interno Bruto, en la estabilidad monetaria, en toda una serie de elementos que indican que aquí ha habido un comportamiento general distinto a aquel. Ahora bien, si se siembran árboles maderables en la frontera, yo lamento pensar que a los cabos de 10 años, 12 años, nos vamos a dar cuenta que esa no era la mejor medida. Porque el haitiano necesita alimento, el haitiano necesita combustible, no para la calefacción, no hay calor ahí de sobra, sino para el hogar, para las necesidades elementales, las más elementales necesidades del hombre es comer. Claro. Y eso hay que cocinarlo. Ellos necesitan ese combustible y no lo tienen. Eso es una realidad. Ahora tenemos proyectos, vamos a decir que están en carpeta, que lo que buscamos es ir cambiando esa costumbre del haitiano de usar leña y carbón dentro de un proceso. Es lento, pero es positivo. Por ejemplo, yo le diría, si usamos gas propano, que lo estamos haciendo aquí, yo participé cuando fui ministro en un proyecto en los Haitises, en la cual se le suplía pequeñas estufas a las amas de casa para cocer sus alimentos, y ha dado un resultado tremendo, se ha llevado a otras regiones, por dos razones. Además de que el tiempo de cocción es más rápido, le protege la salud a las señoras que cocinan. No sé si ustedes han tenido la experiencia. Entonces entra a una cocina que se está cocinando con leña y usted lo primero es que se le llenan los ojos de agua, se le vuelve rojizo por el efecto del humo. Entonces eso es lo que tenemos que ir creando conciencia y ayudando a que cambien ese sistema. Sí, pero, es de la única forma, pues si no llegará el momento que ese mismo mango lo cortarán. Cuando ellos vean que tengan 50 matas de mango, aunque estén en producción, y tengan la necesidad de la energía para cocer los alimentos, y esa mata de mango es lo único que tienen, de 50 cortan 25, y dicen, con 25 no aguantamos y vamos a buscar la cocción. Sí, pero el problema, Reina, es que el gas propano se paga con divisa. Y Eso. Haití solo genera por exportaciones los donativos. Eso es realidad. Haití vive de donativos. Reina, Sí. Yo no conozco realmente la función del Consejo de Cambio Climático, pero pienso que de toda esa transversalidad que usted dice, que tiene que ver con todo, porque es como una raíz que penetra en todos los departamentos del Estado, me parece que con quien tiene que ver más es con medio ambiente. Sin embargo, hay en medicina, por ejemplo, la aspirina te quita el dolor, pero te da dolor de estómago, te da acidez. Hay productos que son buenos para algunas cosas, pero dañan para otras. Es decir, los efectos no deseados de cosas buenas. En medio ambiente tengo la sensación, y en cambio climático, ustedes están tratando ahora el tema del bosque y el combustible. Los dos son problemas y la gente piensa que porque los tanques verdes del gas natural, la gente piensa que el gas natural es oxígeno y ozono. El gas natural contamina. Claro, menos, pero contamina. Pero contamina. Correcto. Y entonces viene el problema de las plantas de carbón, que tú dices, bueno, las plantas de carbón tienen el rock ash, que es un problema, pero te lo garantiza por muchos años a un buen precio, cosa que no te da el gas natural. Correcto. Entonces, ¿quién asesora
la inversión oficial cuando se va a tomar una decisión de ese tipo. Ustedes dicen Haití, hay un empresario que propone una franja en las dos naciones de unos 15 kilómetros para cada, que pueda amortiguar, pero con fines de que le sirva también a Haití en algún momento, el raleo le sirva para los fines, porque es imposible pensar que los haitianos no cocinen con leña. Van a cocinar con leña y el día que no lo tengan allá, pues lo van a buscar aquí. Realmente, ¿quién traza eso y quién sopesa lo que se llama, ustedes dicen, de que la explotación racional de los recursos, no solamente del bosque, sino de los recursos naturales? Mire, nosotros tenemos ya una política nacional para el cambio climático, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente. Y eso se discute en un panel, todas esas acciones, con los organismos de apoyo internacional y otras instituciones dominicanas. Es decir, se prevé eso. Y esa área que se está planteando sería muy positiva con controles para que esos raleos se puedan hacer y ver hasta qué punto. Pero yo insisto también de que deberíamos ir tratando de que se cambie de una forma u otra ese sistema de cocción exclusivamente por leña. Recuérdese que una de las grandes hambrunas, siempre se ha hablado de África, era no por la falta del alimento, sino por la falta de cocción. Bien. Y esa era la realidad. Sí, y ahí es que estamos llegando y queremos evitar Sí, eso. pero hay alguna con Haití. cosa, mire, la disposición ahora de medio ambiente, yo creo que los 900 kilómetros esos, donde nacen las aguas, con eso no hay discusión, ministro. Yo creo que eso no tiene discusión. Ahí no se puede pisar, un ser humano no debe entrar ahí. Deben dejar eso como un santuario. Pero por otra parte, el gobierno hace la carretera de los Haitises y ahora hace una en Piedra Blanca, San José de Ocoa, para darle salida a los invernaderos, que es una fuente económica importante para inclusive comer aquí. Pero ahí hay una situación que yo lo invito a que usted visite. No hay agua en esa zona. No hay agua. Usted ve, por ejemplo, Feli y yo tenemos amigos que están comprando envases plásticos, de goma grandes, sí, para ponerlo como acueductos y así poder regar los vegetales. Es decir, lo que me preocupa es hasta dónde eso deja de ser algo académico que ustedes se sientan para discutir o se lleva allá al lugar y ven los problemas reales. No, eso yo conozco un poco de la zona porque la he visitado y así el nuevo ministro de Medio Ambiente lo ha hecho y los técnicos, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede? Sabemos que la falta de agua ha sido producto de esa invasión paulatina que se está haciendo en el área de Madre de las Aguas. Sí. Ahora, ¿quién ha hecho esa invasión? No son los pobres padres de familia. Ahí lo que están son gente, las grandes familias, que uno porque fueron alguna vez propietarios, otro porque han ido expandiendo en silencio el área de producción. Y cuando quizás ha sido una falla de nosotros como Estado, cuando hemos visto la realidad, ya el parque está totalmente invadido, pero en algún momento hay que tomar medidas. Y como planteaba don José Israel, ellos piden ahora que le permitan sacar los productos, pero ellos no pidieron permiso cuando se entraron a invadir esos parques, que es la vida del país, porque en Madre de las Aguas, usted sabe que salen los ríos para todas las regiones, para el nordeste, para la región este, para el sur, para toda parte. Entonces nos estamos olvidando de que ahora yo necesito producir, porque yo quiero tener una vida holgada. Pero no pensamos en que detrás vienen nuestros hijos y nuestros nietos que no van a tener esa vida. Siempre se ha hablado y se hablará de que la próxima guerra va a ser por agua. De ahí es que el señor presidente de la República ha tomado la decisión, que yo considero muy acertada, de declarar este cuatrenio. Y llega el momento en que la medida tiene que ser radical. Es que si no es radical no se hace. Si comenzamos
paulatinamente. Si quemara el burro de Candelier en un momento dado tenía una... No, eso no, porque usted no puede agarrar y sacrificar un animal por una mala acción de una persona, del dueño. Ahora, al señor que hacía eso, se le podía llamar, yo no diría meterlo preso por meterlo preso, hacer como se hace con las leyes de tránsito. Usted viola una ley de tránsito y lo condenan a asistir a recibir un Le pregunté si hay coordinación interinstitucional, porque ayer tuvieron unos trabajadores que se metieron sin permiso y vinieron a quejarse porque le pararon las fresas que estaban bajando. Ahora, lo grave fue que el financiamiento de su cultivo se lo dio el FEDA. Entonces parece que no hay una comunicación entre el mismo Estado. Ahora, ¿cómo va a cobrar el Estado eso, a recuperar esos préstamos si financió ese cultivo? Hay problemas. Sí, ahí me da un poco de risa porque es realidad. Sí. Pero eso sí ha venido mejorando. Organismos como el FEDA y el Banco Agrícola, había un momento que financiaban toda esa producción. Porque a veces también un agricultor va y solicita un préstamo para desarrollar X producción y dice que es un lugar y va y lo hace en otro sitio. Nos pasaba con la yautía en los Haitíes. Que el banco agrícola lo financiaba la yautía. Sí, pero ya eso, gracias a Dios, se ha corregido. Pero eso ha llegado a un punto que ayer mismo se demostró, se les salió a ellos, de que personas que están conscientes de que ustedes como gobierno en un momento dado van a declarar santuario eso y que no se entre. Porque es donde nacen las aguas de hoy y de dentro de 10.000 años que vienen, no es para nosotros. El tema es que hay gente que sabe que viene eso y va a haber compensación y se están metiendo ahora a ocupar para estar en el momento en que venga la compensación o la declaración de utilidad pública. Los que tienen título y los que no tienen. Mire, yo estoy de acuerdo y cuando me toque hacer mi planteamiento de que no debe haber compensación. Porque de eso es que vivimos. Usted tiene una propiedad y se la invaden y hay que compensar al invasor para poderlo sacar. Eso es una realidad. Es que todo el mundo no es José Delio Guzmán, Gregorio Mora, los León Jiménez. Hay también otra gente que calladito se han convertido en unos grandes terratenientes de montaña. Eso mismo de la fresa. Sí. Eso mismo de la fresa. No es un pobre agricultor de Constanza, de abajo, que produce la fresa. Y busque y usted verá quiénes son. Sí, y estos también, que vienen a denunciar es porque están apoyados por otros grandes agricultores, si podemos llamarle así, para que hagan eso. Es como la producción de carbón. No son los haitianos, sí, son dominicanos que llevan a los haitianos. Hablando de carbón, cuando ustedes comenzaron a hablar del tema haitiano, nosotros queremos decirle, el último reportaje de Cousteau fue hecho en las inmediaciones de las poblaciones que están más cerca de Manzanillo, porque por mar Manzanillo está cerca, ¿verdad? Sí, la bahía. Exacto. Y hablaban de los barcos haitianos, de esos lanchones que se usan para viajar los inmigrantes, y hablaban del carbón, específicamente dos cosas que necesitan de árboles. Dice, pero si en Haití no hay, ¿de dónde es que buscan la materia prima para el carbón o para hacer los lanchones que viajan a pescar y los inmigrantes? Sí. De ahí, este lado. Sabemos que de este lado. Y de eso se está luchando. Pero hay que resolver el problema allá. Hay que resolverlo allá, porque el asunto es que cuando usted fumiga su casa, si no fumiga el vecino, la plaga está otra vez ahí. Eso es cierto, pero le voy a decir algo que nosotros hemos vivido en ese caso. Si usted va a hacer una labor en el lado de Haití, lo primero que va a pasar a aparecer 10 ONG que dicen que son las que la van a hacer porque están autorizadas a trabajar en el lado de Haití. Y usted sabe que las ONG en su mayoría, salvo honradas excepciones, lo que son un grupo de vivos que se aprovechan de la situación. Ellos viven de eso. Viven de eso. Entonces no hacen el trabajo como debería ser, pero hay que hacerlo a través de ellos.
esas situaciones son las que nosotros queremos y debemos evitar bajo cualquier circunstancia. Las ONG en Haití establecieron su calidad. ¿Cómo es? Sí, O sea, del terremoto al ciclón se demostró claro sí, sí, que ellos no sirven para nada más que para vivir de eso. exacto. Si alguna hizo una labor, que lo diga, pero probablemente los resultados las comprometen a todas. Sí. Ahí no, desde el terremoto, que fue terrible, hasta el ciclón, que fue terrible también, probablemente más dañino en el bienestar de más gente, Sí, aunque aquel haya matado más personas y destruido más casas. El ciclón destruyó cosechas, destruyó escuelas, destruyó de todo. Eso no hay que lo cuantifique. Entre una cosa y otra se demostró que la ONG lo que es una pide vividor, eso está claro. es una realidad. Que se han asignado sueldos y ventajas personales monstruosas y captando recursos internacionales a nombre de una causa justa. Pero de manera que sea una competencia que ya se puede dejar de lado porque nadie le va a dar dinero a esa gente después que se hagan públicas las cifras entre dos acontecimientos catastróficos en que ellos simplemente tuvieron de vividores. Exacto. Los donantes no les van a dar dinero a esas que han estado ahí. De manera que ese es un enemigo que murió. Y Una le cosa bloquean. buena del ciclón. Sí. Hay dos expresiones, una se usa en medicina y otra la usan ustedes. Dice que está estable dentro de su gravedad. Y ustedes usan la palabra mitigación, que es una palabra como que reconoce que el problema no se va a resolver, sino que se va a mitigar. ¿Es así? Sí, De que el porque problema no tiene cuando en solución. cambio climático se habla de mitigación, se habla de reducción ¿Verdad? de los efectos que produce el gas que emitimos a la atmósfera, que es bastante contaminante. Y por eso hay una que puede producir algunas situaciones de confusión cuando hablamos de mitigación y otra que hablamos de adaptación. Ya. Mitigación es reducir las emanaciones de gas de efecto invernadero. Reina, necesitamos un poquito de educación en esa área. Mire, se usan dos palabras que le trae confusión a cualquier persona que no tenga el manejo de ello, que es efecto invernadero Sí. y recalentamiento global. ¿Nos estamos enfriando o nos estamos calentando? Nos estamos calentando. Y ahora, Entonces, ¿qué es ese efecto invernadero? sí, efecto invernadero es cuando esos gases suben a la atmósfera, producen una especie de capa que lo que hace es que los rayos infrarrojos devuelvan este calentamiento que en su momento iban al espacio y Pasan, vuelven para acá y se mantiene como si fuera un aire acondicionado en esta habitación, pero caliente, y el aire se mantiene entonces eso es circulando. lo que derrite los glaciares. Eso es lo que derrite los glaciares. Y con el derretimiento de los glaciares vienen las consecuencias posteriores, como son la elevación del nivel, del mar, se producen los fenómenos atmosféricos extraordinarios, porque se basan en el calentamiento del mar. Ustedes recuerdan que antes hablar que el efecto del niño y la niña, el niño era destructivo, la niña podía ser positivo. Ahora son todos. Bien, ¿y hasta dónde hay información pura? Es decir, realmente lo que está ocurriendo. Exageración de la información para producir un efecto en el público que ayude a resolver el problema, o hasta dónde hay exageración para crear un caos y decir que el mundo se está acabando. No, yo no creo que haya mucha exageración en este momento, porque ya tenemos el cambio climático aquí. Ya no es de que viene el lobo, ya lo tenemos con nosotros. Y no hay exageración porque los países tienen que hacer informes periódicos de cuál es su situación de emanación de esos gases de efecto invernadero. Ahora mismo nosotros estamos concluyendo la tercera comunicación, como es que se le llama, a esos informes que se envían a la convención, en la cual nosotros decimos cuál es la situación de República Dominicana. En esa comunicación se ha trabajado con 40 instituciones, tanto públicas como privadas, en la cual se hacen inventarios, se hacen encuestas y se determina cuáles han sido los niveles de país en que ha producido
esa contaminación o esos contaminantes. Yo podría decirle que esta última tercera comunicación indica que alrededor de 3.8 toneladas de CO2 equivalente, como se le llama, toneladas CO2 equivalente por persona está produciendo República Dominicana. ¿Y cómo se manifiesta eso en la práctica? Dice, está bien, el CO2 está sobrecargado, en vez de Sí. ser un 3%, a lo mejor hay más de un 3% en el aire. Sí, Realmente, ¿cómo lo siente el público, esos efectos que ¿Cómo? usted dice ya llegaron? ya llegaron. ¿Cómo lo Sí. sentimos? Con las enfermedades, usted como médico sabe que Esa proliferación de enfermedades. esa producción de enfermedades viene de esos cambios. La fuerza de los fenómenos atmosféricos produce eso, las sequías, e incluso en la agricultura, las enfermedades agrícolas, de los fitosanitarias, la baja producción, son productos de eso, porque usted mismo en un ambiente no adecuado rinde menos, su capacidad de generación es menos. Si usted tuviera en lugar de tener 20 o 22 grados que tendríamos aquí, tuviera 37 grados. Usted no podría hacer un trabajo concienzudo con eso. Y eso pasa con las plantas, que son seres vivientes. Entonces se afecta a la agricultura. ¿Qué estamos haciendo? Ahora mismo el Consejo de Cambio Climático tiene varios proyectos que inciden en esa área. Por ejemplo, tenemos un proyecto de salud y cambio climático. En colaboración, Ministerio de Salud, el Consejo de Cambio Climático, con el apoyo de la CEPAL. Tenemos con el Ministerio de Educación un proyecto de educación, de formación de educadores para llevar a las aulas el cambio climático, que ya forma parte del currículum educativo. Más de 3.000 profesores se han formado ya para comenzar a educar de los niños y surjan con esas ideas de qué es el cambio climático y cómo podemos paliarlo. También trabajamos con las alcaldías y con la Asociación de Cementeros en el manejo de los residuos, mejorando los residuos que son también una fuente alta de contaminantes. Y es el momento de trabajar con ellos. ¿Cómo la legislación de aquí está completa ya? No, ¿Qué falta? necesitamos la ¿El ley de... ordenamiento territorial tiene que ver con ustedes? Sí, claro, bastante. Pero falta la ley de agua, falta la ley, una reformulación que está haciendo la ley forestal, falta la ley de cambio climático per se, y hay una serie de leyes, la ley de manejo de residuos sólidos, hay varias leyes que faltan que están ya depositadas en el Congreso. Y la labor del Consejo ahora mismo es prever, educar, propiciar que esas leyes salgan, Sí. o lograr del mismo gobierno algunas medidas. No, hacer eso, prever, trabajar con la población educándolo, que es lo primero. Si no educamos a la población no vamos nunca a lograr nuestro objetivo. Prever tratando la mitigación de manera tal que los grandes contaminadores reduzcan su contaminación, que fue lo que sucedió en el Acuerdo de París. Las 197 naciones que forman parte de la Convención de Cambio Climático aprobaron en París el año pasado reducir a menos de 2 grados el calentamiento, el aumento de temperatura que se ha estado produciendo, llevándola a los datos que se tenían en la época preindustrial. Porque si seguimos como vamos y llegamos, por ejemplo, a 3 grados, en el año 50 el mar aumentaría 0.90 metros. ¿Qué significa eso? Que nuestras playas desaparecerían, estarían bajo el agua. Bien. Pero hay algunas cosas que, don Ernesto, usted quizá que no es conflictivo ni nunca ha aparecido en ningún debate, aparecen algunas medidas que necesita que las autoridades expliquen. Por ejemplo, la extracción de materiales del cauce de los ríos. Esos materiales no se usan para hacerle daño a nadie. Esos materiales se usan para construir techos, que es un derecho humano, el mismo cemento. Sin embargo, el hombre como causa de daño ambiental
es importante. Y hay un ciudadano, que son los vecinos de nosotros, ahí está el trabajo de Al Gore, que te pinta bien claro el problema de ambos países. Sin embargo, nadie levanta su voz diciendo a esa gente hay que explicarle cuando pasan a territorio dominicano que esto no es una fuente de combustible. Porque nosotros tenemos casos, le puedo enseñar hasta video, de que el Consejo Estatal del Azúcar hizo una urbanización en su último año de operación, un batey, y le puso las persianas, se las puso de madera y la cogieron y la quemaron y la convirtieron en leña. Es decir, ¿por qué no abarcan al vecino? Es que dentro de los procesos no solamente local, sino ya de la convención, lo que se busca es eso, que las autoridades de Haití se comprometan también a los pasos que nosotros estamos dando de ir educando a la población y hacerles saber que ellos se están jugando con su futuro y que es parte del futuro del mundo. Esos cortes que a veces son indiscriminados que ellos hacen, otros por necesidad, como usted dice, es para beneficio de un grupito. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, hay un video que salió ahora, que está en los medios, que se llama Muerte por 1000 cortes. Prácticamente, no diría un largometraje, pero cerca de un largometraje, que se ve el negocio que hay con la tala y la hechura de carbón. Eso es un negocio, pero un negocio que es tan grande que se vuelve agresivo. Siendo yo ministro de Medio Ambiente, nos mataron que se trata ahí, un guardaparque. Siendo yo ministro de Medio Ambiente, le mataron un guardaparque. Sí, el Servicio de Protección Ambiental se enfrentó a tiros contra esas personas que cruzan de este lado a depredar, porque andan armados igual. Y lo que pasa es Entonces, que a veces uno piensa, cuando ustedes hablan de leña o de carbón, yo lo que me pregunto es, siendo extremista, ¿realmente en Haití la gente come? Es decir, me da la impresión de que a veces ni necesitan la leña, porque no son gente que a veces ni comen, ¿verdad? Si no comen, no viven. Sí. Por eso. Pero es un negocio. Algo hay que comer. Crudo o cualquier cosa. No, pero es un negocio realmente. Sí, yo entiendo. Y que son un grupo reducido que se encarga de distribuirlo en todas partes. Usted ve lanchones aquí cruzando por el lado Azuay, sí, que lo llevan para el centro de Haití, sí, con lanchones cargados. Y eso va protegido también, porque ellos tienen miedo que ellos mismos se asalten y le lleven el carbón, porque es algo precioso, es como un bien precioso. Cuando usted encarga a las Fuerzas Armadas de cuidar, por ejemplo, eso que usted está diciendo, del lago, de la frontera, ¿hay la conciencia de que esas Fuerzas Armadas hacen las cosas o realmente, eso es del documental, o realmente ingresan a esa mafia? Alguno puede hacer, pero los que forman parte, los militares que forman parte del servicio de protección, son entrenados previamente. Se entrenan para que creen conciencia y vean la labor que ellos hacen, en realidad. Como todo, siempre hay ovejas negras o ovejas malas, aparecen quienes lo hacen. Bien, para nosotros terminar, ¿cuál es la labor del Consejo en este momento? Es decir, ¿cuál es la meta? Sí, en este momento nosotros lo que estamos terminando ya, que se acaba de terminar, la tercera comunicación, que es el reporte que se hace a la convención. Nos estamos preparando para llevar la posición país a la reunión de las partes, como le llaman, la COP22, que va a ser en Marruecos del 7 al 18 de noviembre. Y el país como tal tiene que llevar una posición. ¿Qué se va a hablar ahí? Eso se va a hablar de la implementación del Acuerdo de París. Se llegó en París a un acuerdo que era eso de bajar las emisiones para mantener la temperatura por debajo de 2 grados. Entonces, se va ya a implementar, porque esa misma decisión de París dijo que se aplicaría tan pronto el 55% de los países que emiten más contaminantes firmaran el convenio. Y para sorpresa de todos, eso se hizo y se firmó, porque países que nunca lo habían querido hacer, como Estados Unidos,
como China, como la India, fueron los primeros que lo firmaron, Bien. que nunca lo habían hecho. Entonces, todos los otros países que hemos firmado, unos están en proceso de ratificación por los congresos, pero más de 60 países ya han ratificado ese acuerdo que fue firmado en las Naciones Unidas el Día de la Tierra, el 22 de abril. Bien. Don Ernesto Reina, gracias por estar aquí. Ernesto Reina es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Nombre bonito, ¿verdad? Muy bonito. Gracias, don Ernesto. Yo le agradezco No, al a contrario, ustedes darnos la oportunidad abierto, todo lo que quiere el de cambio llegar climático al aquí. pueblo dominicano, a pesar de que tengo que reconocer que a mí me gusta trabajar y trabajar más en lo que me concierne. Me quita tiempo para estar en los medios diciendo lo que debo hacer y que no hago por estar en esos medios. Yo prefiero Vamos a tener trabajar los dos sitios, en los dos sitios. Sí, pero hay que difundir las ideas. y también. difundirla en su momento. Sí. Y yo Bien. estaría dispuesto y el Consejo está abierto para cualquier requerimiento, cualquier Bien. información que ustedes consideren. Así que le doy las gracias a Gracias. ustedes No, gracias y a a todo el usted. pueblo dominicano Bien. que nos permite llegar a sus hogares a través de ustedes. Gracias, don Ernesto.